Bienvenidos, muchas gracias por conectarse. Vamos a iniciar su clase de secretariado bilingüe y operador contable. Para el día de hoy iniciamos siempre con la reflexión. El versículo de esta semana es parte del Padre Nuestro, de la oración del Padre Nuestro en Mateo 6:12, que nos dice: y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Bueno, con los grupos de idiomas vemos algunas otras versiones, ¿verdad? Y es curioso que en español también hay cambios. Algunas versiones en español no hablan de deudas, hablan de ofensas. Hay otras que dicen perdónanos nuestros pecados, ¿verdad? Así como también nosotros perdonamos a quienes pecan contra nosotros. En términos generales, debemos destacar que los cambios en las palabras en las traducciones obedecen a diversos criterios que han tenido cada una de los traductores. Sin embargo, esto de deudas, o el término deudas, decíamos que abarca deudas morales, deudas financieras, deudas espirituales. Cuando hablamos de pecado, quizás sería una palabra muy religiosa o muy en el contexto religioso. Cuando hablamos de ofensas, pues lo podemos ver como en relaciones interpersonales, ¿verdad? Ofender a alguien con quien convivimos o que no conocemos, incluso lo podemos llegar a ofender sin siquiera saberlo. Eh, pero cuando se habla de deudas, Jesús utilizó en el contexto. Debemos recordar que Jesús todo lo que dijo lo decía a personas que vivían en, digamos, en un contexto que se conoce como la campiña palestina. Es decir, en la llamada Palestina de esos tiempos, y que era donde estaban viviendo los judíos, a los que Jesús les hablaba, digamos, o a sus discípulos. Él trataba de hablarle en cosas que ellos pudiesen comprender, que fuera del diario vivir de ellos. La sal, por ejemplo, era un elemento del diario vivir, máxime aquellos que eran pescadores. El pan también era un elemento del diario vivir, igual que el vino. Era parte, digamos, de lo que se consumía en aquellos tiempos. Era normal beber vino siempre y cuando no fuese para emborracharse o alcoholizarse. Si no, incluso el mismo Pablo, ¿verdad? Le recomienda ahí a Santiago que tome un poco, ¿verdad? De vino por su problema en el estómago. O sea, lo usaban como un recurso incluso curativo, natural, un digestivo prácticamente. Entonces Jesús recurrió mucho a esas cosas. Entonces, ¿por qué hablar de deudas? ¿Por qué no usar esos términos? Mire, Dios les va a perdonar sus pecados, ¿verdad? Dios les va a perdonar sus ofensas. ¿Por qué deudas? Bueno, porque en aquel tiempo como hoy, porque hay muchas de las cosas que dijo Jesús, las podríamos poner en el contexto de aquel tiempo, pero cuando la vemos en el contexto actual, vemos que siguen teniendo vigencia. Entonces, cuando hablamos de deudas, deudas es algo que todos reconocemos fácilmente. Cuando nos tocan la parte financiera, cuando alguien nos debe, ¿verdad? Ahí nos alborotamos. Ahí vamos detrás porque sabemos que es dinero y que es algo que debemos recuperar. Entonces, Jesús usó ese concepto, ¿verdad? Ya que les gusta tanto hablar de dinero y de finanzas, se lo voy a plantear de esta manera. Ustedes están en deuda con Dios. Ustedes le deben a Dios, no dinero. Claro, Jesús no está diciendo, no le deben dinero, deben otras cosas. Deben, por ejemplo, el hecho de transformar sus corazones y poder perdonar a otros, que también les deben a ustedes, pero no deudas financieras, sino más bien deudas morales, cuando es en la relación, digamos, para con nuestros semejantes, y deudas espirituales, cuando hablamos para con Dios. Bueno, ahí estaríamos con este verso y vamos ahora a continuar con la clase. Para el día de hoy vamos a continuar viendo, espérame, no era este que iba a compartir. A ver, es este. Hoy sí. Vamos a seguir hablando acerca de lo que son los créditos fiscales, pero hoy vamos a introducir el concepto de retención. Veíamos ayer en el documento, ¿verdad? Que habíamos efectuado, el comprobante de crédito fiscal, el modelo que tenemos en hoja electrónica, que habían esos conceptos de percepción y retención. Pues hoy vamos a hablar acerca de lo que es la retención y dónde aplica en los créditos fiscales. Bueno, todo esto está claro en las leyes tributarias de El Salvador. Principalmente la que regula todas estas cosas es el Código de Comercio, que hoy de hecho lo vamos a echar un vistazo, ¿verdad? Para comprender algunas cosas en el marco legal. Nos dice que
En este caso, ¿verdad? Vamos a ver que entran en juego los grandes contribuyentes, ¿bien? Y que se diferencia del crédito fiscal normal en el momento de usar el concepto de retención. Ahora, hay condiciones, de acuerdo a la ley, para la retención y para la percepción. Primero, que sean bienes muebles corporales. Esa es una definición que hay que tomar en cuenta. Que los activos, ¿verdad? Nos dice sean realizables y no para consumo. Es lo que ya habíamos dicho anteriormente, que con los créditos fiscales se dio esa situación durante un tiempo, ¿verdad? De que eh, algunos se aprovechaban del crédito fiscal. Podríamos pensar que cuando escuchamos consumo es eso, pero se refiere al hecho de que lo que se está comprando no sea un consumible en la empresa, sino que sea un activo realizable. Ya vamos a explicar más a qué se refiere la ley con eso. Operaciones, dice, se den entre grandes contribuyentes con medianos y pequeños. Y creo yo que esa es como la más importante. O sea, siempre que hablemos de retención y percepción, ocurre cuando la operación la genere, se genere de un gran contribuyente a un mediano o un pequeño. Esa es la condición principal. La tercera diría yo que es la más importante de todas. Ahora, no se explica por acá qué es la retención de IVA. Hablamos de retención, dice, es la idea de algo que no lo vamos a dar. Cuando retener, vea, como que nos van a quitar algo y no nos van a dar algo. Nos dice, o quedarnos con algo que originalmente se iba a dar. Como, mira, te voy a retener esto, vea. O sea, yo lo voy a tener. No te lo voy a dar ahorita, pero aquí lo voy a tener. Entonces dice, nos apropiamos de una parte que teníamos que entregar. Ese es el concepto de retención. Pero dice, el gran contribuyente, al no dar todo lo que tenía que entregar, administra por cuenta propia esa parte retenida, para luego darlo en pago en la declaración de IVA al final del mes en el que se efectuó dicha operación. Entonces, dice, el artículo 162 del Código Tributario dice, todos los sujetos pasivos que conforme a la clasificación efectuada por la Administración Tributaria ostenten la categoría de grandes contribuyentes y que adquieran bienes muebles corporales, o sean prestatarios o beneficiarios de servicios de otros contribuyentes que no pertenezcan a esa clasificación, deberán retener en concepto del anticipo del impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios el 1% sobre el precio de compra. Vaya, ¿en qué redunda eso? Muchos, cuando esto se aplicó, cuando se crearon estos conceptos, porque recordemos que todos estos fueron las reformas hechas en el 2009 por el gobierno en turno que comenzó en el 2009. No lo voy a mencionar porque no es para hablar de política. Vea, pero ese gobierno en turno, eh, algunos dicen que disfrazó el IVA, vea, que aumentó el IVA disfrazado. Vea, tanto se ha hablado del aumento del IVA y cada gobierno que ha llegado en turno siempre han dado la bulla, ¿verdad?, de que le van a aumentar al IVA. Y cuando se dice eso, pues genera un montón de malestares en la gente. Entonces, yo diría que el ministro de Hacienda, ¿verdad?, en ese tiempo, el equipo del ministro de Hacienda de ese tiempo, fueron muy inteligentes. ¿Ve? Ahí vieron, bueno, inventémonos que paguen más IVA, pero que no se den cuenta. Y entonces crearon esto. Y fíjense con quién lo crearon. Lo crearon con las grandes empresas. O sea, no se metieran con el... Porque recordemos que esto no es como consumidor final. Yo no puedo pedir, no voy a ser sujeto de retención ni de percepción. Los únicos que son sujetos de esto son las empresas legalmente establecidas o los comerciantes individuales también legalmente establecidos. Son los únicos que son sujetos de eso. Entonces creo que ellos estudiaron y vieron, bueno, ¿cómo podemos aumentar la recaudación fiscal? Y ahí es donde se aplica este concepto. Y tiene que ver con los bienes muebles. Por eso es que hablan del impuesto de transferencia. En otras palabras, por decir algo, esto es como cobrar un impuesto, generar un impuesto extra por las posesiones muebles que tiene una empresa. Básicamente eso es lo que estuvieron haciendo en ese tiempo. Entonces, eso de la retención
no es que a la empresa le quede, porque cualquiera podría pensar, entonces el gran contribuyente me retiene esto a mí y podríamos decir, significa que ellos se están quedando con ese 1%. No, no se quedaban ellos con eso. Quien al final de cuentas lo recibía era el ente recaudador, es decir, el Ministerio de Hacienda. Entonces, esto se sigue dando, ¿verdad? Y repito, el caso específico, la ley lo marca. Bien. Y luego nos dice, dicha retención deberá ser entregada sin deducción alguna en el mismo periodo tributario que se efectúe la adquisición de bienes y servicios. Para calcular la retención no deberá incluirse el valor del IVA, ya que tiene que ser por el valor de la compra neta sin IVA. La retención aplica para cualquier tipo de producto, bien o servicios. Para poder aplicar la retención de un precio, ¿verdad?, de bienes transferidos o los servicios prestados, tiene que ser igual o mayor a $100. Esta es otra parte que la ley dice. O sea, las ventas que vayan superiores a los $100 es donde ya se comienza a aplicar eso. Y aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Se nos dice, vaya, hay un valor de compra por $100. Ya sabemos que eso es sin IVA. ¿Vea? Entonces, a eso se le conoce como la compra neta. A la compra neta la multiplicamos por el 13% y obtendríamos que son $13 del impuesto al valor agregado. Entonces, en un crédito fiscal, esto es lo que se desglosa. El valor sin IVA y el valor ya con IVA. Al valor con IVA se le suele llamar en términos contables como la compra bruta. Pero luego, sobre esto, si aplican las cosas que acabamos de decir, es decir, un gran contribuyente es el que está viniendo, ¿verdad?, a hacerle la retención, vemos aquí que se aplica el concepto de retención. Entonces, de lo que vendría siendo el 1% de los $100, es donde se aplica la retención, que resultaría en $1. El 1% de $100 es $1. Y esto se resta. Esto se hace un resto en esta parte. Entonces, en el subtotal, cuando se retiene ese dólar, ya no se pagan los 113, sino que lo que va a pagar la empresa pequeña, por así decirlo, son $112 a ese empresario grande o a ese gran contribuyente. Entonces nos dice, si analizamos el ejemplo anterior, vemos que el gran contribuyente pagó el 12% del valor de la compra. O sea, que pagó menos al mediano o a pequeño contribuyente. Eh, ¿Qué significa esto? Que algunos tildaron esto de injusto. Tildaron que es como darle como un premio a los grandes capitales. Pero bueno, al final de cuentas, véase como véase, la ley fue aprobada y es la ley. Entonces hay que cumplirla. De nada sirve protestar y decir, mire, esto no estoy de acuerdo, no, porque al final de cuentas la aprobaron. Entonces, eso es lo que hay que cumplir. Ahora, el marco legal lo vamos a compartir ahorita desde el documento que es el Código Tributario. Este es el Código Tributario y aquí estamos con el artículo en cuestión, que es el 162, que es el que aplica para eso. Em, Cuando accesamos a documentos como este tipo, siempre las modificaciones de ley están en mayúscula. Esto significa que todo esto que estamos viendo en letras mayúsculas son las modificaciones que se hicieron en el 2009 de todo el Código Tributario. Pueden ver que fueron muchos artículos que se cambiaron. Por ejemplo, todo esto que está en letras minúsculas, o los artículos que aparecen así, son artículos que ya vienen de versiones anteriores del Código Tributario. Pero las últimas modificatorias que se aprobaron por la Asamblea vienen siempre con estas letras mayúsculas. Entonces, cuando vemos el código vigente y vemos eso, significa que esos son los últimos cambios. Y pueden ver que aquí nos comienza a hablar de todo esto, ¿verdad? O sea, aquí si vamos al 158, nos comienza a hablar de retención, ¿verdad? De los conceptos de retención, eh, eh, que aplican para otros casos, ¿verdad? Propios ahí donde se va variando. Pero el artículo en cuestión que tiene que ver con los créditos fiscales es el 162 propiamente, que es al que nos estamos refiriendo ahorita en el material. Entonces, aquí tendríamos, todo eso tiene que ver con retención, pero aquí habla de los agentes. Y prácticamente lo que estamos viendo en el material es lo mismo que dice la ley.
Todos los sujetos pasivos que conforme la clasificación efectuada por la Administración Tributaria ostenten categoría de grandes contribuyentes y adquieran bienes muebles corporales o sean prestatarios o beneficiarios de servicios de otros contribuyentes que no pertenezcan a esa clasificación, o sea, los medianos y pequeños, deberán retener en concepto de anticipo el impuesto a la transferencia de bienes muebles y la prestación de servicios el 1% sobre el precio de venta. Luego nos habla de los bienes transferidos, de la remuneración de los servicios prestados, la cual debe ser enterada sin deducción alguna al mismo periodo tributario. Para el cálculo, ¿verdad? No deberá incluirse el valor que corresponda al impuesto a la transferencia de bienes muebles y la prestación de servicios. La retención a que se refiere este artículo será aplicable en operaciones en que el precio de venta de los bienes transferidos o servicios prestados sea igual o superior a $100. Los contribuyentes que sean sujetos de la retención del impuesto deberán consignar en los documentos legales que emitan el valor del impuesto retenido, que es el crédito fiscal. Por eso aparece ahí esa parte de la retención. Luego nos dice, la administración tributaria está facultada para designar responsables en carácter de agente de retención. Bueno, eso es, digamos, que permiten, digamos, que a veces quienes pueden tener retención a nivel de organizaciones del gobierno, digamos. Eh, Vamos a ver. Bueno, todas estas son modificatorias, ¿verdad? Que se le hicieron a este artículo y que hablan, pues, básicamente del concepto de retención. Y hay un montón. ¿Verdad? O sea, la reforma que se hizo al Código Tributario en el 2009 fue bastante amplia. Y le incorporaron muchas cosas. Y recordemos que el propósito del gobierno de turno era aumentar la recaudación fiscal. Bien. Eh, pero volviendo pues a nuestro material, porque creo que hoy solo vamos a dejar como la base del documento o del concepto de retención. Y para la clase de mañana vamos a ver ya el modelo. Bueno, de acuerdo al modelo que vamos a utilizar, ¿verdad? Vamos a hacer un ejercicio que la empresa que está vendiendo es esta y vamos a categorizarla como un pequeño contribuyente. Realmente este tipo de cosas a veces es poco frecuente que se den retenciones. ¿Por qué? Porque la retención toma en cuenta que el que vende, o sea, el que le están comprando, mejor dicho, es un pequeño contribuyente y el que compra es un gran contribuyente. Digo esto porque pocas veces se ve este tipo de operaciones. Por lo general, un gran contribuyente le compra a otro gran contribuyente. O veámoslo de esta manera. La mayoría de grandes contribuyentes, sus productos los importan porque ellos son los distribuidores. Entonces, es poco común o poco usual ver que un grande le compre a un pequeño aquí en El Salvador. Lo que hacen estos grandes de aquí de El Salvador es comprarle a otros más grandes de fuera, importar. Pero ya en la importación ya no aplica esa cuestión del crédito fiscal, porque ya es otro tipo ya son compras, digamos, que vienen pasadas por aduana y que llevan otro proceso. El punto es ese, que los grandes es normal que se compren entre ellos, que de distribuidor a distribuidor, que se compren entre ellos. De, por dar un ejemplo, supongamos una empresa grande de aquí del país, póngale usted una ferretería, EPA, Freun, Vidri, Vidú, que son grandes contribuyentes, viene y decide comprar a otro gran contribuyente repuestos para sus vehículos, para su flota de vehículos. Entonces, ¿van a ir a dónde? Van a ir a una empresa como Super Repuestos, Econoparts, la Casa del Repuesto, que es otro gran contribuyente. Entonces, de grande a grande no se da el concepto este. Cuando se compran con crédito fiscal entre grandes contribuyentes, siguen el esquema como el que vimos ayer. Nada más se calcula el precio de los productos, de lo que están adquiriendo, y sin IVA y después se pone en el crédito con IVA. Funciona de esa manera. Igual, ¿verdad? Si se vende, digamos, entre pequeño, pequeño, mediano, mediano, no hay problema. Pero la ley
enmarcó esto, enmarcó, bueno, ¿y qué pasa, verdad? Si eh, es un pequeño, es un mediano contribuyente el que le está vendiendo a un gran. Y ahí es donde aplica el concepto de percepción. Por eso decimos, pareciera poco usual. Entonces, en el ejemplo que vamos a desarrollar, vamos a ver como dos empresas ficticias. La pequeña, que es esta informática del nuevo siglo, que es el modelo que estamos siguiendo de crédito fiscal, y la grande, que va a ser esta, que se llama Díceme El Salvador S.A.S.B. Claro, lo normal, lo usual, es que tengamos que accesar a la tarjeta de esa empresa y que dentro de la tarjeta, digamos, de esa empresa vengan, permítanme un segundito, vengan ahí todos esos datos que estamos viendo en pantalla. Regálenme un minutito en línea, permítanme. Bien, entonces, esto es lo que ya habíamos visto anteriormente. En otras palabras, el pequeño tiene que decirle al grande, bueno, muéstreme su tarjeta y nos enseña la tarjeta y ahí veríamos el nombre de la empresa, vemos o su razón social, ¿verdad? Vemos su NITS, estaríamos viendo lo que es su número de registro de comercio y la dirección, que son los datos importantes, ¿verdad? A rescatar junto a lo que sería la tarjeta. Si ya nos ha comprado anteriormente, pues se asume que eso ya lo tenemos guardado. Si llevamos, si tenemos un sistema o si creamos una base de datos de clientes, pues eso ya tendríamos que tenerlo guardado. Eso se va a llenar igual que lo que hemos hecho en el otro ejercicio. Va a ser casi lo mismo. Ahora, ¿verdad? Viene la situación del detalle. Bueno, ¿qué es lo que nos están comprando? Eso va a llenarse igual. Las fórmulas a aplicar son las mismas prácticamente hasta allí. Pero donde va a cambiar es en el IVA retenido. Ahí es donde vamos a tomar en cuenta que vamos a tener que utilizar una operación que nos va a permitir calcular la retención. Entonces, ¿por qué la retención? ¿O de dónde viene el concepto de retención? Viene de que Informática del Nuevo Siglo es un pequeño contribuyente que le está vendiendo a un gran contribuyente. Entonces, basado en lo que es la transferencia sobre el impuesto de muebles o servicios, la ley lo que dice es, bueno, usted tiene que retener esto. En otras palabras, cuando vayamos a hacer los cálculos, nos vamos a dar cuenta, ¿verdad?, de que la sumatoria para este crédito fiscal de los productos son estos 262,40. Eso multiplicado por el 0,13 nos da 34,11. Pero luego tenemos que agregar el IVA retenido, porque por la condición que se está dando ahorita. Entonces, en esa condición, como son más de $100, aparte que son más de $100, se da la condición de venta de un pequeño hacia un grande. Vemos aquí, y recuerden que no nos confundamos con eso del impuesto de muebles y servicios que nos hace pensar como que tiene que ver con inmuebles. No, no hay que confundirnos con eso. Vea, esto está aplicándose a cualquier cosa que se venda realmente, siempre y cuando, ¿verdad?, no esté dentro del área de las sujetas o las exentas, siempre que sean ventas grabadas. Entonces, el IVA retenido, esos 262 saldrían de sacar el 1% de los 262,40. Se aproxima, ya quedan 262. Esa es la retención. Entonces, la retención es restada en este documento, no se suma, es restada. Entonces, nótese cómo si nosotros hiciéramos la operación de los 262,40 más los 34,11, eso va a sumar, pero a eso le vamos a quitar 262. Entonces, eso en términos numéricos, es como que digamos que en vez de cobrar el 13%, se está cobrando solo el 12%. Eh, pero no es, ya en la práctica no es que sea así. Siempre se está cobrando el 13%. Lo que pasa es que se pasa por una retención. Y ahí es donde está la situación de que este dinero, ¿verdad?, que se retiene,
no es que la empresa lo esté restando como tal. Al contrario, eso significa que en la declaración mensual hay que decir que vendimos 293,83, pero que retuvimos 262. Entonces, al ojo o así a la parte contable, pareciera, se resta. Pero nos vamos a dar cuenta mañana que hagamos el ejercicio que no es tanto como una resta. Es como que al valor con el IVA todavía le aumentemos un 1% más. ¿Quién es el que tiene que hacer la retención? El pequeño en este caso, no el grande. El pequeño es el que tiene que hacer la retención. ¿Qué significa? Que en la declaración mensual hay que decir, bueno, vendí 293,89, pero retuve 262. Eh, entonces, si lo calculásemos, vamos a ver si podemos quizás mejor hacerlo, para que quede más claro, ¿verdad? Cómo aplica esta cuestión. Lo voy a hacer así. Va, entonces, nosotros decimos, bueno, en lo normal sería 262,40, ¿verdad? Que es lo que se vendió, más los 34,11, que es el impuesto del IVA, pues tendríamos esto. O sea, eh, lo que tendría que pagar normalmente, si no se cumpliesen las condiciones de la retención, serían 296,51. Eso es lo que se tendría que pagar normal, pero vemos que el crédito fiscal, el subtotal, es menos, es 293,89. Salen los 262 que están ahí retenidos. En otras palabras, cuando la empresa vaya a hacer su declaración, tendría que decir en su declaración que sus ventas fueron de 293,89. Esa fue su venta, pero a eso agregarle, bueno, vendimos eso. Vamos a retornarlo acá, vamos a limpiarlo para que quede mejor o más claro. Vendimos 293,89 por decirlo algo, pero retuvimos. Entonces, si retuvimos, significa que eso no es que me lo quedo. Eso tengo que declararlo. Retuvimos 2,62. Entonces decimos, vale, nos quedaron 293,89. Pero como retuvimos 2,62, entonces en la declaración, ¿verdad? Lo que va a aparecer es 296,51. Entonces, nótese que pareciera como que es una reducción, ¿verdad? Porque nos pagan menos, pero no solo nos pagan menos, sino que aparte de eso, aparte de que recibimos menos, debemos de dar más, debemos de dar más, porque es como el complemento prácticamente. Es decir, si decíamos, mire, 296,51, decíamos, lo normal sería 262,40 más 34,11. Bien, es 296,51. Llegamos a la misma cifra al final de cuentas. Pero ¿por qué hacer eso de la retención? Bueno, fue un rollo que crearon, ¿verdad? Para pasarlo como que fuese un beneficio, ¿no? Un beneficio, un estímulo, en este caso, al final de cuentas, el que recibe el estímulo pareciera ser el gran contribuyente porque aparentemente como que paga menos el gran contribuyente, como favorecer al grande. Eh, Vamos a ver que con el otro concepto que nos falta ver, el percibido, allí aplica como al revés. Ahí es como, vamos a darnos cuenta que ahí es como pensar en, bueno, vamos a hacer algo como que favorezca a estos y a los otros no. Pero lo importante aquí, ¿verdad? Es tomar en cuenta que en las declaraciones se comenzaron a meter esos datos así. Entonces, al final de cuentas, cuando uno va haciendo esas cuentas, uno dice, va, está cuadrado, porque si se resta el 1% de aquí y luego lo agregamos acá, es prácticamente lo mismo. Pero hubo algo, ¿verdad? Hubo un propósito detrás de separar eso y de generar esas retenciones, que repito, era como eh, permitir una mayor recaudación fiscal. Bien.
Bien, vamos a dejar la clase de ahora hasta acá. Eso sería todo. Y mañana vamos a tener clase, ¿verdad? El día miércoles, el jueves no hay clase, el viernes tendríamos la evaluación. Mañana vamos a ver ya esto en formato práctico, cómo irlo llenando. Pero ya tenemos una idea basada, digamos, en el primer crédito fiscal que hicimos. Aquí lo único que se aplicaría es esa condición, ¿verdad? De la llamada retención. Bueno, les deseo que pasen una feliz noche y será hasta mañana, primero Dios. Gracias, igualmente. Gracias. Igual.